Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga ricamente. Qué bueno poder estar una vez más con ustedes aquí, listos para continuar con nuestro famoso libro de Gálatas. Trataré de hacerlo un poquito más lento hoy para seguir el consejo de mi hermana Gladys, que me escribió diciéndole que fuera un poco más lento en mis palabras para que ella pudiera ir anotando las cosas. Y pido disculpas por eso, pero así pasa a veces, ¿verdad? Seguimos aquí desde mi casa. Todavía la iglesia, recuerde que está teniendo sus programas vía online, los cultos, los programas de los días entre semana. Así que todos están en línea, es muy fácil encontrarlos si usted quiere conectarse. Le animo a hacerlo. Seguimos con esta situación tan incómoda en toda la ciudad, en todos los Estados Unidos, en todo el mundo, pero también seguimos creyendo que Dios está en control de las cosas, que no se ha olvidado de nosotros, así que procuremos estar. No hemos escuchado de otras familias enfermas en la iglesia. Espero que todos sigan bien. Aquí en la casa también, gracias a Dios, estamos muy bien, mi esposa y yo, y el resto de mi familia también. Seguimos orando unos por otros, sabiendo que Él nos puede guiar en todas las cosas. Gracias, Jonathan, también por tu ayuda en esta transmisión. Siempre con tu ayuda podemos seguir adelante. Bien, recuerden que empezamos ya el libro de Gálatas. La semana pasada dimos una parte de la introducción y yo quisiera hoy terminar esa introducción y avanzar apenas un poquito, diría yo, en el primer capítulo de Gálatas, los primeros versos. Y así que vamos a orar, ponerle este tiempo al Señor en sus manos, que Él nos guíe y pedirle que Él sea nuestra dirección. Padre, gracias por la bendición de estar juntos una vez más y que poder compartir este mensaje tuyo, de tu palabra, y por lo tanto, Señor, viene de ti. Reconocemos nuestra pequeñez e incapacidad para hacer estas cosas, pero también reconocemos la guía de tu Espíritu Santo, quien ha sido prometido a guiarnos a la verdad, a guiarnos y enseñarnos lo que Cristo nos dejó. Y es la única fuente de cambio y motivación en nuestros corazones. Pedimos que así tú nos hagas sentir y ver, Señor, unos con otros. Gracias por los hermanos que están en su hogar, gracias por el cuidado que estás dando a todos, tanto aquí en los Estados Unidos como otros hermanos que nos están viendo en el exterior. Y pedimos, Señor, que tú sigas guardando como la gallina cuida a los polluelos, como tu palabra enseña, a todo tu pueblo. Reconocemos que a pesar de lo difícil de la situación, tú estás en control. No se ha salido nada de tus manos, no se ha salido nada de tu voluntad. Por eso pedimos tu dirección, tu guía y tu cuidado cada momento. En Cristo Jesús, Señor, ponemos esto en tus manos. Amén y amén. Bien, como habíamos dicho la semana pasada, el libro de Gálatas tiene una fuerte, por decir así, crítica o queja que hace Pablo contra doctrinas que están llegando a las iglesias de Gálatas. Y cuando él escribe esta carta, continúo con la introducción, lo hace con dos propósitos. El primero, refutar esas ideas que llama judaizantes, también podríamos llamarlas legalizantes o legalistas. Y también siempre Pablo lo hace, porque es su costumbre y es su propósito y es su meta final, una afirmación positiva del Evangelio. No solamente reflejar algo que está pasando negativo, sino específicamente hacer esa afirmación: el Evangelio es la respuesta de Dios. Y todo este programa o todo este libro, que tiene 6 capítulos, recuérdenlo, yo les pedí que lo leyeran la semana pasada, espero que algunos de ustedes hayan podido avanzar en eso. No, es muy atractivo, iba a decir divertido, pero es muy atrayente el capítulo, porque Pablo escribe con mucha fuerza. Lo podemos ir guiando. Al principio hace más o menos desde el 1 hasta el 2:21 un relato de cuál es su biografía, y el llamado y el origen de Pablo en todas estas cosas. Habla también del Evangelio. Luego entra a otros capítulos del 3 al 4, más o menos 31, de ese carácter de la ley en Cristo. Recuerden que es un énfasis muy específico ahí en Gálatas, la ley y Cristo, y cuál es el cumplimiento de ella y lo idóneo del Evangelio a través de la gracia de Cristo Jesús. Todos son los propósitos de Pablo. Luego continúa del 5 hasta el 6:10 más o menos a una aplicación práctica de la carta para demostrar que de nuevo esa vida que Dios nos da se encuentra única y exclusivamente viviendo a través y en el poder del Espíritu Santo.
Pablo está enfatizando algunas cosas que él ve erróneas en los judaizantes o legalistas. Les voy a hacer una aclaración. No todo lo de los judaizantes o legalistas es malo, y Pablo lo va a aclarar en medio de todos los capítulos que vamos a desarrollar. Pero él dice, ellos no entienden lo suficiente de la obra de Cristo. Cristo es suficiente y basta su sacrificio para la salvación de la humanidad. Y es universal, habla de toda la humanidad. La obra de Cristo cubre a toda la humanidad, no a algunos sí y a otros no, a toda la humanidad. Y estoy hablando de la obra de Cristo, no estoy hablando de la salvación. Y la otra cosa que no entienden ellos al no entender esa obra de Cristo es el papel del Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra que el Espíritu Santo hace en nuestra regeneración? Pero luego, ¿cuál es esa obra que el Espíritu Santo en el proceso de nuestra santificación y crecimiento espiritual? Y no especialmente respecto a la ley. Y tampoco entienden lo que Dios había concebido a través tanto de la obra de Cristo como de la obra del Espíritu Santo, tanto para creyentes como para judíos, sabiendo que ya no necesitamos más la ley que tuvo su tiempo, pero pasó, ni tenemos por qué vivir en la carne, en el esfuerzo de la carne. Ahora tenemos al Espíritu Santo como nuestra guía, única y exclusiva para llevarnos a ese desarrollo cristiano, a ese desarrollo de la vida nueva que Dios quiere darnos. Y los judaizantes querían cambiar a los nuevos cristianos, más que hacerlos cristianos, meterlos más bien a judíos y a obedecer la ley. Y recuerden, Pablo choca frontalmente con esta idea y lo hace de una manera muy fuerte, muy fuerte. La reacción de Pablo es fuerte y vamos a ver algunos versos que ya vamos a leerlos en un rato, ¿verdad? Entonces, él llega a explicar esa suficiencia de Cristo y lo dice claramente. Por ejemplo, si ustedes van conmigo al capítulo 2, verso 21, él dice, en la segunda parte, si la justicia se obtiene mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Pablo es muy claro en esto. Si vamos a lograr nuestra justicia cumpliendo la ley, entonces ¿para qué murió Cristo? Hubiera sido en vano. Capítulo 2, verso 21 del libro de Gálatas, la segunda parte del versículo. Repito, si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Y mucho cuidado con eso, ¿verdad? También hace un énfasis de entender erróneamente el plan de Dios para la ley. Si ustedes van conmigo al capítulo 3, los versos 19 en adelante, los pueden leer en su casa. Pablo dice, entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo promesa. Muy claramente Pablo, ahí capítulo 3, versos 19 al 25, Pablo explica concretamente ese propósito de la ley y ahí va a estar apuntando. Y en tercer lugar, ellos dicen, han secuestrado del evangelio prácticamente para traerlo, para hacer un mensaje nacionalista, un mensaje judaizante o de la nación judía, o han judaizado el evangelio. Recuerden que el evangelio es universal, ese es uno de los principios que dije hace un momento, ¿verdad? No es para un pueblo exclusivo, es universal. Así que nosotros tenemos que cuidarnos mucho sobre, por ejemplo, pensando en las cosas para nosotros hoy, en las reglas morales del legalismo. Y quiero decirles que Pablo no se opone como reglas a estas cosas. No se opone a ninguna cosa que pueda mejorarnos. ¿Cómo va a oponerse a comer más sano o a cualquier otra situación? Lo que él se opone es a la transformación del evangelio en un mensaje que necesita la añadidura de otra cosa. El problema es los judaizantes que están diciendo, ok, Cristo está bien, pero hay que agregarle la obediencia a la ley para que esté completo. Y es ahí donde Pablo se para de frente y le da una reprensión muy, muy fuerte. Aplicar hoy este mensaje a la iglesia de hoy en día, en el siglo XXI, nos va a tener que hacer trabajar mucho porque realmente tenemos muy pocas similitudes. ¿Se acuerdan? Las mayores dos críticas que Pablo hace
a los judaizantes aquí en Gálatas tiene que ver con la circuncisión del niño varón y con asuntos de comida, ¿verdad? Y hoy no hay mucho que hablar de eso. En casi todos los hospitales hoy en día en los Estados Unidos se practica la circuncisión por cuestiones de higiene y salud para el niño. Y hoy la comida también es una cosa muy distinta. Cómo no comer más sano, ¿verdad? Todos deberíamos hacerlo. Así que no tiene valor para nosotros esos dos temas, pero tenemos que estudiar otras citas para esto. Recuerden una cosa, Pablo, en el caso de la circuncisión, por ejemplo, lo que está enfatizando es que no tiene valor de salvación. Si ustedes buscan, ahí mismo en el capítulo 5 del libro de Gálatas, capítulo 5, verso 6, Pablo lo dice claramente, 5:6. En Cristo Jesús, de nada vale estar o no circuncidado. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Es un versículo clave para Gálatas. Repito, Gálatas 5:6. En Cristo Jesús, de nada vale estar o no circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Un versículo muy clave que lo vamos a estar viendo en varias ocasiones durante el estudio. No tiene valor de salvación la circuncisión, ni ninguna otra regla de la ley. Valiosa para el ministerio, sí, pero no para la salvación. Recuerden que hay un caso aquí donde Pablo está tratando estas cosas y lo vamos a ver más adelante, donde él inclusive le pide a Timoteo, que no es judío, tiene más bien origen griego, que se circuncide. Y Pablo estaba contra todas estas cosas. No porque eran buenas o malas, sino porque querían ser puestas como sustitutos al cumplimiento de la obra de Cristo. Se oponía radicalmente. No era lo que se hacía, sino el motivo por el cual se hacía. Y hacía el argumento, por ejemplo, Pablo decía, cualquier cosa que sustituya el valor de la suficiencia de la obra de Cristo y la capacidad de la obra del Espíritu Santo en nuestra regeneración tiene que ser combatida. Dos cosas que Pablo apuntaba, ya lo dije. Suficiencia de la obra de Cristo. Cristo es suficiente para la redención de la humanidad. Y la segunda, el Espíritu Santo es la única fuente que tiene el cristiano para su seguridad y para su camino y su desarrollo en la santificación de su vida cristiana. Tiene que ser combatida cualquier cosa que apunte en contra de estas cosas. No porque hay divisiones entre los que creen o los que no creen. No porque hay cristianos mejores o cristianos peores. No es todo negativo. Tampoco, por supuesto, es todo positivo. Ahí es donde estábamos leyendo en el capítulo 5 del mismo libro de Gálatas. Pablo apunta a algo. Miren lo que dice. Capítulo 5, verso 1. Cristo nos liberó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténgase firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Y está hablando de esas cosas buenas que Pablo está hablando, porque hay libertad. También llama en esos mismos versos 5:13, capítulo 5, verso 13, a no caer en el libertinaje, y eso es muy importante. Pero habla, como ya leímos hace un momento, de la ética del amor. Y esto es clave enfatizarlo, la ética del amor, la esencia de la vida cristiana. Sabiendo que la clave para la santidad no son nuestras prácticas o lo que hacemos o dejamos de hacer. No soy más santo si oro más. No soy más santo si leo la Biblia más. No soy más santo si ayuno. No está diciendo eso Pablo. Son cosas buenas. Orar es bueno, leer la Biblia es bueno, ayunar si usted lo desea es muy bueno, diezmar es muy bueno, pero no me hace santo. La santidad del cristiano viene sola y exclusivamente por la obra y el poder del Espíritu Santo en la vida. No por prácticas, buenas o malas. Pueden ser muy buenas, pero no son el camino que Dios tiene para nosotros. Vivir en Cristo en el poder del Espíritu Santo. Somos salvos por la gracia y por el perdón de Cristo y caminamos después en el poder y la obra del Espíritu Santo. Si hay una persona que vive bajo esa dirección del Espíritu Santo, estará cumpliendo la voluntad de Dios para su vida. Y al vivir bajo esta dirección, la dirección del Espíritu Santo, cumplirá esa voluntad. Y la ley no puede hacerte eso. La ley no te lleva a cumplir la voluntad de Dios. Al contrario, la ley lo que hace es avisarte o decirte que no la puedes cumplir. Por lo tanto, la esencia del cristiano
no es guardar la ley, no es guardar las prácticas, es vivir confiadamente en Cristo Jesús dependiendo del Espíritu Santo. Y los judaizantes no creían tal cosa. Hablamos un poco de cómo nos afecta eso a nosotros y encontrar estas analogías o comparaciones para nosotros el día de hoy de todo ese proceso de la ley. Y ya dije que tanto la circuncisión como la comida no tienen quizás grandes importancias para nosotros. Pero lo que sí tenemos que estar nosotros estudiando es qué hay en mi iglesia o qué hay en nuestras vidas que desacredite la suficiencia de la obra de Cristo. Pongamos ojo a eso. ¿Qué hay en mi iglesia o qué hay en mi vida que deje al Espíritu Santo en segundo lugar con respecto a la seguridad de salvación y a mi santidad? ¿Qué enseñan donde Cristo no está siendo puesto en primer lugar? ¿O cómo se le añade algo más a Cristo? Y debemos hacer esto con mucho análisis, muy cuidadoso, porque hoy también podemos nosotros, nuestras iglesias y nuestra vida cristiana, caer en ese tipo de tentación y caer en cosas que decimos, si hacemos esto me acerca más a Dios, o si no lo hago me aleja más de Dios. Cuidado con eso. Y esos son signos que debemos estar cuidando para no caer nosotros en una vida legalizante o judaizante. Podemos caer en estas cosas muy fácilmente. Así como Gálatas cayeron, sí podemos hacerlo hoy. Y cómo aplicarlo nosotros, vamos a ver varios rasgos esenciales. Debemos entonces nosotros enfatizar que las prácticas y actitudes y enseñanzas teológicas que busquen añadir algo al Evangelio, cosas que, como Cristo no es suficiente o el Espíritu Santo no es suficiente, no es quien que está en control de nuestra santidad, son cosas que debemos erradicar y señalar muy fuertemente. Énfasis en las prácticas y no en la vida del amor también que acabamos de leer. Cosas que distorsionan el Evangelio. Hay cosas que son, por decir así, prácticas buenas. Ya dije algunas. Orar, leer la Biblia es bueno. Meditar en la palabra es bueno. No hay duda de eso. Pero cuando la ponemos como un requisito extra para la vida cristiana, ahí estamos cayendo en una zona muy peligrosa y Pablo la critica. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Son reglas que sacan a Cristo y el Espíritu Santo de todas estas cosas y me hacen a mí como capaz de lograr una perfección delante de Dios. Y eso es muy dañino. Y recuerden una cosa, Dios nos ama, nos perdona y nos ha hecho cercanos a Él. No importa si yo leo más la Biblia o menos, no importa si yo diezmo más o menos, no importa si yo como o no como, Dios me ha hecho de Él y ninguna de estas cosas me acerca o me aleja de Dios. Ya Dios me ha aceptado como su hijo. Son buenas para crecer, pero ni para mi salvación, ni para mi santificación, porque el dueño de todas esas dos cosas es Cristo Jesús y la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. No me hacen más aceptable como persona ante Dios. Y algunos dicen, no, pero tienes que tener una experiencia, mira, para que puedas crecer en Cristo. Tienes que hablar así, o en lenguas, o tener una visión, o tener una experiencia mística en oración que puedas elevarte. No, ninguna de estas cosas le quitan el papel a la obra del Espíritu Santo. No me hacen más, no me hacen menos aceptarme más o menos de Dios. Otros, inclusive en este tiempo, podrían poner la educación teológica como una parte esencial para acercarnos a Dios. Tampoco, tengamos cuidado. Por supuesto, la educación teológica no es mala. Al contrario, es importante, pero no me acerca ni me aleja de Dios en mi relación con Él. Ni me asegura el éxito en mi vida cristiana. La seguridad está basada en la obra de Cristo Jesús y el poder del Espíritu Santo. Lo repito varias veces porque ese es el centro del mensaje de Pablo y así lo vamos a ver durante todo el mensaje. No son las costumbres de nuestra sociedad. Algunos dicen que tienes que adaptar nuestra cultura como de diferentes países que somos, pero viviendo en los Estados Unidos sabemos que aquí hay una cultura americana y que a muchos de nuestros países en América Latina, habiendo ido muchos misioneros, tanto de los Estados Unidos como europeos, a llevarnos el Evangelio, hemos también
cautivado o captado culturas de ellos que nos han traído sin duda, y tengamos cuidado, el evangelio es una cosa, la cultura americana, la cultura europea o africana, cualquiera de ellas, son otra cosa distinta. No podemos americanizar ni hacer europeos a los cristianos. A veces acusamos a los católicos de hacer estas prácticas. Recuerden, sí pueden tener ellos mucha culpa, pero nosotros los protestantes también hemos caído en muchas ocasiones con estas captaciones de partes culturales para traerlas al evangelio. Y no podemos verlos a ellos, tenemos más bien que vernos a nosotros. Las experiencias no son válidas. ¿Sentiste esto? ¿Te pasó esto? ¿Viste tal cosa? ¿Hablaste de tal manera? Mucho cuidado. Son experiencias que no me dan ni me quitan más o menos delante de Dios, porque la obra depende de Cristo Jesús y el Espíritu Santo. Si no haces esto, entonces no eres cristiano, no estás creciendo. Cuidado con eso. Y son barreras que no deben aceptarse. Son cosas que no podemos dejar crecer entre nosotros porque son dañinas. Y Pablo lo critica muy fuertemente, y ya lo vamos a ver en un momento, cómo Pablo es muy fuerte contra esto. Las barreras más bien nos dividen, no nos unen. Y quita la unidad entre nosotros y no nos permite rendirnos más bien a Cristo Jesús. Ahora, esto viene mucho de una mentalidad judaizante que se enfatiza en los intereses de cada quien. Si nos interesa, vamos a caminar esto. O el juicio, o señalar, ¿verdad? Perdón, que es un indicador de mucha gente legalista. Se lleva a errores o a distorsión del evangelio. Ya lo dije, no todo es malo. No siempre todo es malo. ¿Qué hay de malo en todas estas cosas que hemos hablado? Sí, pero si te quitan la prioridad de Cristo y la opción del Espíritu Santo, tengamos cuidado. Pues no se puede suplantar el mayor interés. ¿Y cuál es el mayor interés de un cristiano? Su vida en Cristo y el gozo que el Espíritu Santo provoca en su vida. Nada debe quitar esto. No es cuestión de señalar. Alguna gente dice hasta las Biblias la quieren poner, la versión que yo uso de la Biblia. Algunos en inglés hablan de la King James, a veces en Latinoamérica hablamos mucho de la Biblia de Scofield o las Reinas Valera del 60. Y dicen, no, si no usas esa Biblia, entonces no estás leyendo la Biblia correctamente. Cuidado, cuidado. No son cosas que vienen de Dios. Es como crear reglas sobre lo que ya Dios nos ha dicho que no son para nosotros. Es como crear leyes. Algunos quizás ustedes han escuchado al pastor cuando está repartiendo, al pastor Matt Dubois, cuando está repartiendo la cena en la iglesia nuestra, que él dice, vamos a acercar la cena. Y hace la advertencia que nos da, por cierto, el mismo apóstol Pablo, cuando dice, si tú te acercas aquí, vas a tomar juicio, y juicio comes y bebes para ti, a menos que entiendas esto. Y él dice, no es que los elementos aquí sean mágicos, ni mucho menos, sino que están consagrados para algo. Ni el pan es mágico, ni el vino es mágico. Pero si tú te acercas, la acción de hacerlo, tienes que saber que Dios te va a juzgar por tu corazón. Y si no estás en una relación correcta de haber reconocido a Cristo como tu Salvador y estás viviendo y caminando con Él, entonces no te acerques, porque aquí no es nada mágico. A veces esta idea de cercar la cena del Señor que usamos en nuestra iglesia, y la usamos muy correctamente, por cierto, porque es una advertencia a todos los que estamos sentados, de que a ese lugar vamos muy específicamente bajo el conocimiento de que no es nuestra obra, sino la obra de Cristo. Más o menos los judíos lo habían multiplicado al 1000%. Y ellos como que inventaban leyes para proteger ya la ley que estaba hecha. Y si te decía que no trabajes un sábado, te dice no le des comida al burro, no le des agua a la oveja, no barras tu casa. ¿Tá? Y ponían leyes y decían, bueno, si estamos lo más lejos posible, entonces no lo vamos a cumplir. Todas estas cosas son legalismo y nos llevan a nosotros a una obediencia a la ley y no a Cristo, a no entender la soberanía de Dios y lo que Él hace. Algunos dicen lo que llaman el legalismo a la inversa, ¿verdad? Yo obedezco la ley cuando no la quebranto. Y como no la rompí, entonces te dicen, bueno, la Biblia dice que debes amar a tu prójimo y amar a tu familia. Bueno, yo no lo odio, por lo tanto yo lo amo y no he roto la ley, pero no haces nada por ellos, ni siquiera
amas a tu esposa del corazón, ¿verdad? Y es muy cuidadoso. Y hablando de ese tema del amor a la esposa, pues los casados lo sabemos y los novios también, por cierto, ¿no? ¿Por qué amamos por qué nos acercamos a nuestra familia? ¿Por qué proveemos para nuestros hijos? Yo debo como padre proveer para mis hijos, pero no puedo decir que lo hago por una obligación, sino es parte del amor. Y por eso hablamos de la ley del amor hace un momento cuando leímos en Gálatas 5, es parte del amor que yo muestro por ellos. Aunque es una obligación, sí es cierto que es una obligación, pero el asunto es cómo lo hago de corazón, cómo obedeciendo a Dios de corazón. Cumplir la ley del corazón amargadamente, con un corazón amargado, no tiene sentido ni es la ley. Recuerden que el Señor lo repitió en muchas otras ocasiones: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y esto hay que decirlo: este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos de mí. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado en acercarnos a Dios de una manera correcta. Hoy quizás queremos poner normas como: mira, no vayas al cine, o no vayas a una fiesta, o no tomes tal cosa, o no uses aquello. Cuidado, todas estas cosas no nos llevan a ninguna parte. Cumplo con la gracia de Dios. Está en varios versos de la palabra, está eso que yo estaba leyendo. Isaías 29:13 es uno de ellos, y luego repetido en Marcos 7, 6 y 7. Pero tenemos que aplicar a Gálatas nuestro mundo hoy. Y hacemos un resumen, ¿verdad?, de lo que Pablo está diciendo. Pablo está entonces hablándonos a nosotros de resistir o sacar todo lo que reste valor a la obra de Cristo. Primero, todo lo que reste valor a la obra de Cristo. Todo lo que descuide la necesidad de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y esa pureza del Evangelio. Y debemos pedirle a Dios que Él nos guíe para, a través del libro de Gálatas, nosotros ahora encontrar esa enseñanza y al encontrarla poderla aplicar en el siglo XXI a lo que podemos descubrir que en nuestras iglesias esté sucediendo, donde estemos quitando la importancia de la obra de Cristo y la importancia de la obra del Espíritu Santo y poniendo algunas otras cosas adelante. Este es el tema central de Pablo, hermanos. Este es el tema central de Gálatas y es el tema que nos va a llevar a discutir por los próximos meses. Yo espero que ustedes lo disfruten como yo empecé a disfrutarlo a medida que preparo las clases y yo estoy seguro que a ustedes les va a encantar. Y vamos a leer ahora por un poquito más de tiempo el primer párrafo, por decirlo así, del primer capítulo de Gálatas, capítulo 1, versos 1 al 9, para comenzar a probar muchas de estas cosas que Pablo nos está diciendo. Entonces voy a leer para ustedes en el capítulo 1 de Gálatas capítulo 1, versos 1 al 9, y ver algunas cosas como Pablo empieza ahí, a apuntar estas cosas, a poner el dedo en cosas muy delicadas, y nosotros tenemos que caminar por ellas para aprender y crecer a través de esta lectura, a través de este estudio, en lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo. Leo entonces para ustedes el libro de Gálatas capítulo 1, versos 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos, y a todos los hermanos que están conmigo. A la iglesia de Galacia. Que Dios Padre nuestro y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Padre y Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me asombra que tan pronto estén ustedes dejando a quien los llamó por la gracia de Cristo, para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que le hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito: si alguien les anda predicando un evangelio distinto al que recibieron,
que caiga en maldición. Esta es la palabra del Señor para nosotros en esta tarde. Ven lo directo y fuerte que es Pablo. Por eso cuando él empieza a hablar y él se presenta, esta primera parte, siempre presentando el saludo, como siempre lo hace, dice quién escribe, y lo va a repetir varias veces porque es su tema principal. Enseguida hace la segunda palabra del libro, es donde es la palabra apóstol. Y sin duda que tiene un origen divino para la salvación, y así lo hace ver desde el principio. Soy un apóstol. Y esto es lo que está diciendo Pablo. Y si ustedes recuerdan en Romanos 1:1, en 1 Corintios 1:1 y en la mayoría de las cartas de Pablo, Pablo inicia así con su carta, enfatizando el hecho de su apostolado. Pablo plantea los puntos que son muy centrales en todo esto, pero primero dice: yo soy un apóstol. Recuerden que Pablo tenía críticas por esto, y vamos a estudiar más adelante quiénes eran los apóstoles en ese momento. Básicamente aquellos 12 menos uno que después eligieron a otro, que anduvieron precisamente con Cristo, pero Pablo siempre defendió su apostolado porque él era llamado y siempre se refería a ese llamado allá en el famoso camino a Damasco, donde la luz lo tumbó, Cristo le habló directamente y lo comisionó. Pero Pablo está haciendo aquí estos puntos que van a ser muy centrales en la carta. Lo primero que dice: no por investidura humana. Yo no soy apóstol porque me nombró alguien, porque alguien me puso. Soy apóstol no por investidura humana ni mediación humana, sino por Cristo Jesús y por Dios Padre. Lo deja muy claro Pablo aquí. No hay discusión. Por lo tanto, lo que yo les voy a hablar, dice Pablo, viene directamente de Dios. No era una cosa que podían los judaizantes o los legalizantes o los legalistas hablar sobre ellos. Luego plantea la salvación y la gracia de Dios, los dos temas principales que estoy diciendo, estas dos secciones que siempre va a introducir con esos saludos y el porqué de esta carta, y la va a seguir desarrollando, ¿verdad? Tanto de ahí en diferentes maneras. Dice por qué la carta, y expresa inmediatamente, después de hacer el saludo, explicar el evangelio como ya lo estoy diciendo, y de quién venía la carta. Por eso dice: y todos los hermanos que están conmigo. Les dice claramente en el versículo 6 ese señalamiento que él iba a hacer desde el principio. Me asombra que tan pronto ustedes estén dejando a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Qué bueno que Pablo escribiendo, porque es tan directo y tan conciso, ¿verdad? No quiere que las cosas se malentiendan desde el principio, quiere dejar las cosas muy claras. Tengan cuidado, les dice, expreso mi asombro, mi estupefacción, por decirlo así, de Pablo, por lo fácil que ustedes cambiaron. Ustedes allá en Galacia, ustedes allá en Galacia cambiaron lo que recibieron de nosotros tranquilamente. ¿Por qué tan rápido? Es un asombro para él. ¿Qué pasó con ustedes que apenas lo estamos dejando y ya está en todo esto? Y claramente dice: no es que hay otro evangelio, en el verso 7, ¿verdad? No es que hay otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Mire que Pablo va con palabras muy directas, pero muy fuertes. Porque Pablo en este tipo de cosas no está recomendando una enseñanza, está señalando una herejía dentro del pueblo de Dios. Y Pablo desde el principio así lo nombra. Este tipo de cosas que Gálatas habla y las que vamos a estudiar nosotros durante la carta y las que podemos estar practicando hoy, Pablo no las está mostrando como una equivocación o un error. Las está señalando y mostrando claramente como una herejía. Por eso una oposición tan contundente, por eso una oposición tan dura. Y nosotros debemos abrir los ojos ante estas palabras, porque también son para nosotros el día de hoy. No hay otro mensaje, no hay otro evangelio, no hay nada nuevo. Me asombra que ustedes tan rápidamente, y por eso sus palabras siguen siendo duras. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos, señalando específicamente lo que son, están sembrando confusión entre ustedes
y quieren tergiversar el Evangelio de Cristo. Grandes palabras y muy grave la acusación. Pero aún, y ahí va Pablo más directo todavía, pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto al que le hemos predicado, que caiga bajo maldición. Si esto no son palabras duras de parte de Pablo, no sé dónde más las va a decir. Pero muy francamente Pablo se ha quitado, por decir así, el guante de la mano y ahora está golpeando con la mano sin guantes, lo decimos de una manera metafórica, ¿verdad? Él está diciendo, muy fuerte en la carta, muy directo, lo hace con ya el aval de que él mismo se declaró apóstol y se nombra apóstol no por investidura de nadie, sino yo veo como apóstol, como representante de Cristo, veo como apóstol, como mensajero de Cristo, a decirles estas cosas y son cosas muy serias. Reivindico mi autoridad como apóstol y les voy a hablar con esa autoridad en la iglesia. Recuerden que en ese tiempo la iglesia era muy jerárquica, no tan democrática, por decir así, como era muy jerárquica, y se señalaba directamente las cosas porque para eso estaban los apóstoles, quienes eran quienes ponían ese tipo de cosas. Y el apóstol Pablo, que es un representante oficial de Cristo, un embajador de Cristo, está representando a quien envía, por eso lo hace tan contundentemente. Pero si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto al que le hemos predicado, que caiga bajo maldición. Ahí llegó muy fuerte. Lo repite. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito. Si alguien les anda predicando un evangelio distinto al que recibieron, que caiga bajo maldición. Y estamos hablando de la misma palabra de maldición que se usaba en el Antiguo Testamento cuando había condenación. Muy seria la acusación de Pablo, muy directa, muy específica, muy fuerte también. Pero es que nos está diciendo que no podemos juzgar con este tipo de herejía en nuestra vida, mucho menos en nuestras iglesias. Y debemos tener cuidado cuando hay algunos de entre nosotros que quieren enseñarnos ciertas cosas que realmente no son la esencia de la vida cristiana. Hermano, yo quiero dejarlo hasta aquí por el día de hoy, pero quiero con esta pequeña introducción que ahora di al libro directamente, ya me pedí a ustedes que oren durante esta semana, lean la carta de Gálatas y si la pueden leer más de una vez, mucho mejor, la palabra nunca vuelve vacía. Pero quiero dejarlo hasta acá, pero quiero que oren porque nos vamos a meter a temas muy importantes, a temas muy específicos, a temas donde vamos a tener que hablar de cosas diarias nuestras y de qué es lo importante, de qué hago para el Señor. Porque en este tiempo que vivimos, yo sé que estamos experimentando quizás muchas voces y tengamos cuidado con estar escuchando otro evangelio que no es el evangelio de Cristo. Y que Dios nos dé la gracia de así como Pablo se lo hizo ver a estos hermanos allá en la iglesia de Gálatas. Hoy podamos nosotros ver estas cosas y sobre todo estar atentos a que no nos lleguen. Así como Pablo dice, ¿qué les pasó que tan rápidamente cambiaron? Tengamos cuidado, hermanos, y aprendamos a hacer estas cosas para que Dios sea glorificado en todo. Qué bueno que me están oyendo, qué bueno que pudieron escuchar el video completo. Si lo pueden repetir, repítanlo. Traté de hablar lo más despacio posible, hermana Gladys, para que me captara y yo espero que todos sigamos adelante. Que el Señor les esté bendiciendo, que el Señor les esté guardando, que el Señor les esté fortaleciendo y proveyendo. Recuerden alguna necesidad en la familia de la iglesia, comuníquense con los ancianos, llamen al pastor o al hermano Jonathan Roberts o a mí mismo, ustedes tienen nuestros teléfonos. Comuníquense de alguna manera con otro hermano o líder de la iglesia. Hay varios líderes de la iglesia en diferentes ministerios. Comuníquense y con gusto vamos a atender necesidades, porque para eso estamos, para servir en el nombre del Señor uno con otro. Vamos a orar y así le damos gracias a Dios por este tiempo. Padre Santo, qué bueno es poder confirmar estas verdades tan grandes en tu palabra. Y de cómo Pablo desde aquel tiempo, desde el inicio apenas del primer siglo de la iglesia, ya Pablo veía estas cosas como tan peligrosas y ponía una atención muy directa sobre ellas. Y no quería dejarlas pasar, no quería que se le escurrieran, por decir así, entre los dedos, sino quería confrontarlas, apuntarlas, corregirlas. Padre, te pido que nos dé sabiduría a nosotros. Te pido por la vida del pastor Matt Duboc,
y que tú le estés guiando cada día más. Gracias por su preparación y su capacitación para enseñarnos y guiarnos. También te pido por la vida de Jonathan Roberts, su esposa, su niña, que tú le estés guardando, Señor, en todo lo que él hace, y gracias por su apoyo. Gracias por los líderes de la iglesia que están ayudando en oración, con familias, con gente que se está recuperando de crisis, con las damas, con los niños, con tantas cosas, Señor, que tenemos en la iglesia. Dirige todo esto para edificarnos, aún al ministerio hispano, Señor. Danos la gracia de permanecer juntos y poder seguir creciendo en todas estas cosas. Padre, guíanos. Guíanos para que tú siempre seas exaltado ante nosotros. Cuídanos de no descuidarnos en nuestra doctrina tan importante de la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pedimos todas estas cosas, Señor, pidiendo tu bendición, tu cuidado y tu protección sobre todo. En Cristo Jesús lo hacemos, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchos saludos. Amén.